Hoy vamos a estudiar el módulo de un número complejo. Vamos a mirar la gráfica, hicimos el sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Ubicamos el número complejo, ¿sí? Que es el punto Z con coordenadas A y B. Fíjense ahora lo que marqué ahí es el vector. Es el vector que se ha formado desde el centro de coordenadas de cartesiana hacia el punto, hacia el número complejo. Lo que está en rojo sería el vector. A ese vector le vamos a llamar módulo. Lo vamos a llamar módulo y lo vamos a representar con la letra, una letra griega llamada rho. Entonces decimos que rho va a ser igual al módulo de un número complejo. Y el módulo, ¿sí?, tiene que estar entre barras de valor absoluto. Porque si hablamos de módulo, hablamos de medida. Y si hablamos de medida, siempre va a ser positiva, ¿sí? Entonces el resultado siempre va a ser positivo. Vamos a ver cómo calcular ese módulo. Vamos a calcular el módulo y vamos a calcular el ángulo. En este caso el ángulo se va a llamar argumento. Bien, para calcular el módulo vamos a sacar, fíjese en este caso, ¿qué es lo que se me ha formado ahí? Un triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a marcar el argumento, vamos a marcar el módulo. Este cateto sería A y este cateto sería B. Si ustedes ven acá tenemos B. Como tenemos un rectángulo, sabemos que este lado es el mismo que este, entonces vale B. Que tenemos un triángulo rectángulo aquí. Ahora, si yo tengo que calcular el módulo, recordando lo que son la resolución de triángulos rectángulos, fíjese, sería la hipotenusa y tendríamos dos catetos. Entonces, para calcular el módulo voy a usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Vamos a ver, el cuadrado de la hipotenusa, dice, ¿no es así? ¿Cuál es la hipotenusa en este caso? Rho, entonces vamos a decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los catetos. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Ahora, para despejar rho, lo único que me está molestando es el cuadrado. Ese cuadrado va a pasar como raíz. Solamente estoy despejando en este caso, ¿sí? Vamos a despejar. Y ya tenemos el valor de módulo, ¿sí? Lo podemos representar así. O también colocamos las barras de valor y el número complejo, que es lo mismo, ¿sí? Ya tenemos entonces el módulo es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos o de la componente real y de la componente imaginaria, porque eso es lo que es ahora A y B, componente real, y la B sería la componente imaginaria. Bien, ya tenemos entonces el módulo. Ahora vamos a calcular el argumento. ¿A qué es igual el argumento? Vamos a observar nuevamente el triángulo, ¿sí? Mis datos serían A y B, ¿sí? Porque son los datos que tengo acá. Son los datos que me da el número complejo. Tenemos la componente real, la componente imaginaria, que si lo llevamos al triángulo rectángulo es cateto, ¿sí? Pero ahora, si nos referimos al ángulo, ahora el cateto se convierte en cateto adyacente o cateto opuesto. Si vemos que B va a ser cateto opuesto y A va a ser el cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica me relaciona un cateto opuesto y un cateto adyacente? Bien, estaríamos viendo la tangente del ángulo alfa, ¿sí? Cateto opuesto, el cateto opuesto es B, sobre el cateto adyacente, que en este caso es A. Y ya tenemos formado, fíjense, lo único que tenemos que hacer acá es despejar el argumento. Sabemos que el argumento es alfa, el ángulo alfa. La tangente que está aquí, la vamos a pasar al otro miembro con la operación contraria. Acuérdense que la inversa de la tangente va a ser arco tangente, ¿sí? Cuando pasa al segundo miembro lo pasamos como arco tangente. ¿De quién? De B sobre
Recuerden que para calcular el arco tangente en la calculadora tienen que presionar el shift y la tangente. ¿Sí? Presionan shift y la tangente y ya podemos calcular y colocar esto entre paréntesis directamente y los números que corresponden a los valores de la componente real y la componente imaginaria. Y ya tenemos las dos cosas que queríamos saber, ¿sí? ¿A qué es igual el módulo y a qué es igual el argumento? Con esas dos ustedes ya pueden trabajar. Podemos tomar un ejemplo. Si yo digo, el número puede ser, vamos a ponerlo en forma binómica, 3 y 4i. ¿Sí? Ahí tenemos el número complejo. Para calcular el módulo, ¿sí? Para calcular el módulo aplicamos esto. Entonces ponemos, el módulo es igual a raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. La componente real sería 3, entonces voy a colocar 3 al cuadrado. La componente imaginaria es 4 y voy a colocar 4 al cuadrado. Esto me da 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Y la raíz cuadrada de ambos sería sumando 25. Entonces el módulo va a ser igual a 5, ¿sí? Ya tengo el módulo. Esa es la manera de calcular el módulo, ¿sí? Ahora para calcular el argumento. Vamos a ver aquí. Vamos a colocar alfa es igual, el ángulo alfa, a arco tangente ¿de quién? Vamos a colocar B sería la componente imaginaria, o sea 4. A sería la componente real, entonces colocamos ahí. Y así ustedes van a calcular, con la calculadora colocan, recuerden, inversa o el shift y la tangente, ¿sí? Colocan el shift, la tangente, entre paréntesis 4/3 y el igual, y ya van a tener el ángulo, ¿sí? Si el ángulo les sale todo en grado, ustedes tienen que presionar el grado en minuto y segundo para pasarlos a grado. Bien, eso es lo que ustedes van a hacer aquí, lo van a hacer solitos y lo van a calcular, ¿sí? Hasta ahí vemos lo que es el cálculo entonces del módulo y del argumento. Bien, ahora vamos a pasar a ver, a recordar un poquito las formas que presentamos un número complejo. ¿Cómo sería? Vamos a recordar la forma binómica, la forma cartesiana. Bien, vamos a ver. La forma binómica. La forma binómica, ya habíamos dicho que z es igual a A más BI. ¿Sí? Ahí tenemos componente real, componente imaginaria. Vamos a ver la forma cartesiana. Se llama cartesiana o se llama vectorial. Cualquiera de las dos es correcta. En algunos libros van a encontrar cartesiana y en otras vectorial, es lo mismo. ¿Sí? Nosotros en este caso la vamos a llamar cartesiana. Y vamos a colocarla así. Se coloca entre paréntesis el punto y coma, la componente real y la componente imaginaria. Ya no aparece la i, porque marcamos como coordenadas. Recuerden que la primera corresponde al eje de las abscisas. La componente imaginaria está en el eje de las ordenadas, ¿sí? Ahora vamos a agregar otra que es la forma trigonométrica. Vamos a agregar la forma trigonométrica y la forma polar. Las dos son parecidas. La forma trigonométrica la vamos a escribir acá abajo. Vamos a colocar que el número complejo va a ser igual. Vamos a colocar el módulo por el coseno del argumento más i por el seno
del argumento. Fíjense, esa es la forma de representarlo en forma trigonométrica. Si hablamos de trigonométrica, estamos ya refiriéndonos a las funciones. Por eso aparece acá coseno y seno. El coseno a la componente real y el seno sería la componente imaginaria, ¿sí? Pero va multiplicado todo por el módulo. La forma polar es una forma más sencilla de representar estos datos. Vamos a colocar el Z, vamos a colocar el módulo y en la parte inferior vamos a colocar el argumento, fíjese. Eso es todo. Así se representa en la forma polar. Colocamos Z, colocamos igual, colocamos el módulo y colocamos el argumento. ¿Sí? Estas son las formas de representarlo. Bien, ahora ustedes van a calcular, ¿sí? van a poder pasar de una forma binómica. Yo les puedo dar la forma binómica y ustedes tienen que representarla en forma trigonométrica, o forma polar o forma cartesiana, ¿sí? El que teníamos anteriormente era 3 más 4i, ¿sí? Esa está en forma binómica. En forma cartesiana sería 3 punto y coma b. En forma trigonométrica tendrán que calcular el módulo y el argumento. Si calculan el módulo, ya saben calcular el módulo y el argumento porque lo acabamos de ver, ¿sí? Entonces calculan, los reemplaza y ya tienen la forma trigonométrica. En la forma polar es lo mismo, solamente que se lo expresa de otra manera. Si ya han calculado, ya han encontrado el valor del módulo y el argumento, lo único que tienen que es reemplazarlo. Y ya estaría listo, hasta ahí, ¿sí? Ahora ustedes van a trabajar con esto, van a resolver esto, van a encontrar el módulo y van a encontrar el argumento. Ya lo hicimos en el caso anterior, ¿sí? Supongamos que acá vamos a poner un ejemplo nada más para que ustedes los tengan representados. Si yo quiero poner un ejemplo de trigonométrica, podemos ponerlo. Z, pongamos a este que sea el módulo 5, ¿sí? Coseno, supongamos que alfa vale 30 grados. Entonces pongo coseno de 30 grados más si por seno de 30 grados. Y ya está representado. Si lo quiero representar en forma polar, va a ser Z, ya tengo el módulo, es 5. Ya tengo el argumento, sí, entonces lo coloco acá como subíndice. 30 grados. Esas son las dos formas de representarlo, ¿sí? Ya entonces son 4 formas, recuerden. Forma binómica, forma cartesiana, forma trigonométrica y forma polar. ¿Qué pasaría si ahora yo les doy la forma polar y les digo, ustedes tienen que representar en forma binómica y en forma cartesiana? ¿Cómo harían? A ver. Vamos a hacer el ejemplo, ¿sí? Vamos a ver. Yo les comienzo y ustedes van a terminar. Fíjense aquí. Vayamos de la forma trigonométrica. Tenemos que hacer ahí, podemos hacer propiedad distributiva, ¿sí? Si tienen 5 por coseno de 30 grados más si por el seno de 30 grados. ¿Qué hacemos? Hacemos propiedad distributiva. 5 por coseno de 30 grados más 5 por i por seno de 30 grados. Que hay que calcular el coseno de 30 grados y el seno de 30 grados. Calculan el seno y coseno de 30 grados y lo multiplican por 5, ¿sí? Fíjense, lo único que han hecho ustedes es aplicar la propiedad distributiva. Ese 5 por coseno, 5 por seno, ¿sí? Han multiplicado. Solamente propiedad distributiva han aplicado. Ahora hay que resolver cada uno de ellos y ya les va a quedar la componente real y la componente imaginaria. Ustedes lo van a resolver con la calculadora, ¿sí? Y ya colocan su resultado. Y ya estaría en forma
binómica. Bien, si ustedes le dan la forma polar, le conviene pasar la forma trigonométrica y aplican esto y ya tienen en forma directa, en forma binómica. Si ya tienen en forma binómica, ya lo pueden pasar también en forma cartesiana. Bien, ahora van a terminar de resolver este ejercicio para que vean cuánto les ha quedado.